Gloria a Dios. Gracia y paz de Dios les sea multiplicado a todos, que el Espíritu Santo esté fortaleciendo y guiando tu vida en esta tarde. ¿Qué te parece si tenemos un tiempo de oración, un tiempo para poner este momento en las manos del Señor y podemos encomendarnos al fiel Creador? Señor, te damos gracias por esta tarde y nos permites estar aquí en tu casa para orar, Señor, porque tu casa es casa de oración para todas las naciones. Señor, y aquí estamos, con alegría, con gozo en nuestros corazones. Ahora te pedimos que tú nos guíes en las palabras, en la meditación, en la reflexión, en la inspiración, para que nos sea revelada tus verdades eternas, Señor, y no caigamos en el error. Señor, y seamos fortalecidos y seamos maduros ahora, podamos crecer en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Para eso es tu palabra, para revelarnos cada vez más a Cristo, Señor, y seguir transformando nuestras vidas. Así que mientras tu palabra es predicada, como siempre pedimos, como pidieron aquellos apóstoles, Señor, junto a la iglesia, que mientras tu palabra es predicada, milagros, señales y prodigios ocurran en este tiempo para que tu nombre sea exaltado y muchas almas sean libertas y vengan al conocimiento de la verdad y sean salvas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estamos en el libro de Efesios, capítulo 6, bajo esta dirección. El título de la palabra es porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y ese por qué nos abre la puerta a un montón de interrogantes y de cosas que tenemos que meditar y estar atentos. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra, dice, las potestades, ¿sí?, de maldad que nos están rodeando. Ahí en el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, Efesios 6:10, en el Señor y en el poder de su fuerza. Hablábamos de que el gozo del Señor es mi fortaleza, y cuando me complazco y me alegro y me gozo de estar en las cosas del Señor y hago su voluntad, entonces el Señor se goza, se alegra, me bendice por hacer su voluntad. Y como dice el Salmo, ¿no?, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero para eso mi corazón se tiene que deleitar en hacer la voluntad de Dios. Este es como primer principio, ¿no? Porque venir a buscar a Dios y ponerme a orar y querer entrar en lo que le llamamos la guerra espiritual, sin querer hacer la voluntad de Dios, no tenemos ningún tipo de autoridad. Entonces, leíamos Efesios, versículo 10, capítulo 6, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra, ¿no? Y va enumerando. Y ninguna cosa es terrenal, ninguna cosa tiene que ver con armas de fuego, con personas, aunque las personas son las que son usadas por Satanás, así como por Dios. Tenemos que entender esa parte en esta tarde. En un momento nos vamos a enfocar allí. No tenemos entonces lucha contra carne ni sangre, ¿sí? Militamos, dice 2 Corintios, capítulo 10, segundo capítulo de Corintios, capítulo 10, gloria sea al Señor, 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Militamos en la carne, pero vivimos en el Espíritu. Obviamente, tenemos que ser conscientes que en este tiempo vamos a entender los domingos un poco más acerca del sacerdocio de la iglesia. Dios se mueve a través de las personas.
se mueve a través de su iglesia. Nos encomendó el mensaje de la reconciliación y nos dio toda autoridad. Toda autoridad me da en el cielo y en la tierra, y Él nos la delegó a la iglesia para que podamos hacer su obra. Y como dice Efesios también, sobre todo principado y potestad y todas las cosas espirituales, pero ese poder se lo dio a la iglesia. Dios manifiesta su poder a través de las personas. Le ha dado dones, le ha dado ministerios, para que el poder de Dios se manifieste a través de nosotros. Y Satanás hace lo mismo, él tiene sus emisarios, y Satanás se manifiesta a través de las personas. Así que militamos en la carne, vivimos en el espíritu, entendemos que esta guerra es espiritual, pero también tenemos que entender que aquellas personas que están operando en las regiones oscuras están bajo la mano del diablo, bajo el poder del maligno. Y nosotros tenemos el poder, mediante la palabra, para libertar esas almas, si ellos al escuchar el mensaje así lo desean, ¿no? Y les viene la revelación del Mesías. Esta palabra es muy tremenda, ¿no? Porque hay un desconocimiento y hay también fantasía, como siempre en muchas de las cosas del reino de Dios, en cuanto a lo que es la guerra espiritual. Toda esta palabra nos va a llevar a entender con profundidad qué es la guerra espiritual. Bueno, tomamos la armadura de Dios, levantamos el escudo, tiramos espadazos, patadas voladoras, no. Esto es mucho más profundo y peligroso, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Los que están en contra de nosotros es el diablo y todas sus huestes, y ellos no van a tener piedad de nosotros. Así que preste muchísima atención antes de ponerse a orar, a hacer guerra espiritual, a entrar en un mundo que a veces creo que no entendemos en profundidad, y si el Espíritu Santo no nos ha encomendado esa área, no se involucre en cosas que no convienen porque hay desconocimiento. Entonces, preste atención al versículo 3, porque aunque andamos en la carne, o sea, vivimos en este cuerpo, no es que andamos en la carne y vivimos en la carne para satisfacer los deseos de la carne, no, sino que militamos según la carne, andamos en el cuerpo. Dice, ¿por qué? Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, o sea que las armas de tenemos una milicia y tenemos que entrar en esa conciencia, ¿no? La milicia somos soldados. Pablo hace también la alusión en un par de cosas que el soldado que milita no se enreda en las cosas del mundo. Y él mismo era soldado y él mismo va a presentar el Evangelio y al Hijo de Dios y al que sirve a Dios como un hombre disciplinado, como un soldado, un hombre aguerrido. Y dice, las armas de nuestra milicia, de nuestra guerra, no son carnales, no arreglamos las cosas a las trompadas, ni golpeando, ni con plata, ni con esto, ni con aquello, con cosas materiales. Esto se arregla en oración, en el mundo espiritual. Entonces dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. Tenemos que entenderla en profundidad esa parte, ¿no? Dice, no son carnales, sino son poderosas en Dios. En Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. ¿Y qué son las fortalezas que hay que derribar? Y acá, bueno, pensamos en un mundo espiritual y pensamos en legiones de demonios y pensamos en un montón de cosas. Lo sorprendente de esta palabra es que las primeras fortalezas espirituales que tenemos que romper son las nuestras. ¿Por qué? Porque mirá lo que dice la palabra de Dios. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Los primeros que vamos a encontrar es derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Están otras personas esto? Sí, pero el primero que los tiene que vencer es uno en sí mismo. Porque nosotros también argumentamos en nuestra mente, a la hora de escuchar la voz del Espíritu, le empezamos a poner peros y empezamos a buscar la palabra, el argumento que nos justifique muchas veces para no hacer la voluntad de Dios. Y tenemos argumentos y tenemos palabras y tenemos una manipulación bíblica a veces para justificar muchas cosas que acontecen a nuestras vidas. Y dice, y llevando cautivo, ¿no? Digamos, yo no puedo llevar cautivo el pensamiento de otro. El que yo tengo que llevar cautivo es mi pensamiento, a la obediencia de Jesucristo. Entonces, si yo no soy el primero en ser cautivado, en ser derribado en mis argumentos naturales para rendirme a Dios, no tengo ninguna autoridad espiritual para
ponerme a orar y hacer una guerra espiritual y luchar contra Satanás. El primero que tiene que ser vencido es uno mismo. Someterse voluntariamente a la voluntad de Dios. Tenemos que vencernos a nosotros mismos. No podemos tener autoridad espiritual si nosotros no estamos sujetos a Jesucristo, que es la cabeza del cuerpo. O sea que esto pasa mucho, ¿no? Oramos, tenemos autoridad, gritamos, decimos cosas, tiramos frases, bárbaro. Pero después nuestra vida no condice con la verdad que queremos mostrar. Entonces no hay ninguna autoridad espiritual. El Satanás nos conoce bien. Cuando los hijos de Seba, estos 7 hombres que hacían exorcismos en las calles, al ver que Pablo también echaba fuera demonios y todas esas cosas, Satanás les dijo: Pablo lo conozco, a Jesús también lo conozco, pero ustedes ¿quiénes son? Un hombre no importa cuán conocidos somos en lo popular, en el mundo. Lo importante es cuán conocidos somos en el mundo espiritual. ¿Entendés? Entonces no pasa por quién me conoce acá en la tierra, sino quién me conoce en el ámbito espiritual. Los demonios no conocían a estas personas, sí conocían a Pablo. Sabían que era un hombre de autoridad, que estaba sujeto al Señor, y él los podía sujetar y ordenar conforme a la palabra, pero los hijos de Seba no. Así que quien no está bajo autoridad no tiene autoridad. Quien no está bajo autoridad no tiene autoridad. Presta atención a esa palabra. Quien no está bajo autoridad no tiene autoridad. Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan capítulo 6, el mismo Señor Jesucristo, versículos 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Digamos, yo no estoy acá para hacer lo que yo quiero, le dice Jesús, ¿no? Yo he venido para hacer la voluntad del Padre. Digamos, y cada hijo de Dios que representamos al Señor, estamos acá para hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. No la nuestra. Hágase tu voluntad y no la nuestra. Entonces Jesús en el huerto de Getsemaní que dice: bueno, si es posible, oramos y pedimos y presentamos nuestras necesidades delante del Señor y bien hacemos. Pero como dijo Jesús, bueno, si es posible, y si no, que se haga tu voluntad. No hay problema. Primero que nada, que se haga tu voluntad, como vos quieras. Yo pido a Dios cosas, pero en toda oración, bueno, Señor, se echa tu voluntad y no la mía. Estoy acá y estamos acá y la iglesia está acá para hacer la voluntad del Padre. Si la iglesia, el hombre de Dios, la persona que dice creer en Jesucristo, no se sujeta a la verdad bíblica, a la palabra de Dios, a la ordenanza que hay dentro de la vida eclesiástica, es un hombre que está en rebelión. Entonces no tiene ningún tipo de autoridad. Es lo que dice Mateo capítulo 8. Allí se encuentra el pasaje donde está el centurión, Mateo capítulo 8, versículos 9 y 10, lo abrevio para que se acuerden todos. Un centurión tiene un criado enfermo y viene al Señor a pedirle ayuda, ¿no? Para que esté sanando a su criado. Y en el versículo 9 dijimos, allí está la palabra, dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y él lo hace. Él dice: no vengas a mi casa, manda la palabra, que es suficiente. Y él le creía a Dios, ¿sí? Le creyó al Señor. Y Jesús lo admira en el buen sentido y le dice: no, dice, al oírlo Jesús se maravilló, dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tanta fe, la fe es creerle, pero también la fe es obedecerle. Este es un hombre de obediencia. Presta atención, un centurión, un hombre a cargo de 100 o más soldados, un hombre de autoridad, de poder, de gobierno, pero él reconoce y sabe que está bajo autoridad, y eso le da poder para manejar a las personas que tiene debajo suyo. Si vos querés tener autoridad, hay mucha gente en la vida de la iglesia, lamentablemente, que quiere tener autoridad, que quiere tener un lugar de gobierno, pero ellos no se sujetan. Después demandan sujeción, después demandan que todos se sujeten, pero él no se sujeta a nadie, anda en rebelión. Y esa persona
carece de autoridad. Tal vez podrá someter a algunas mentes débiles, pero no podrá someter verdaderamente en la autoridad que tiene que tener a la iglesia del Señor. Efesios capítulo 5, versículo 21, volvemos para atrás de nuevo a este pasaje, estábamos en el 6, Efesios. Qué importante el detalle del centurión. Notaba esto hoy mientras leía, que el centurión es un soldado romano que tenía cautivo a Israel, ¿no? Bajo el gobierno de Israel estaba bajo el gobierno de los romanos. Y sin embargo, el soldado romano, el centurión que representa a Roma, se pone bajo los pies del Señor, se pone bajo la autoridad del Señor. Qué tremenda visión esa palabra. En el versículo 21 del capítulo 5 de Efesios, dice la palabra: someteos unos a otros en el temor del Señor. Le está hablando a la iglesia. Y hay mucha rebelión, hay mucha queja, mucha rebelión. Hemos visto a través de los años gente quejarse y rebelarse por cualquier pavada delante de la vida de la iglesia. Y si no tenemos la capacidad de someternos, de sujetarnos, de amarnos, de escucharnos, de respetarnos y de obedecer a aquellos que sí están por encima de nuestras vidas en jerarquía eclesiástica y espiritual también, porque hay personas que son más maduras y menos maduras. Y si no tenemos la capacidad de obedecer, después no podemos pretender que los demás nos obedezcan, y mucho menos en el ámbito espiritual a la hora de orar y creer que vamos a conmover alguna situación espiritual. No tenemos lucha contra carne y sangre, hermano. Por eso es importante estar bajo su visión. La Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 17 va a decir: estén sujetos a sus pastores. Y esto, bueno, esto hoy es una patada en el pecho para muchos. Estén sujetos y le sacan los trapitos y los pelos y toda la teología falsa que manejan. A ver si me sujeto al pastor o no. La Biblia es simple: estén sujetos a vuestros pastores para que el trabajo que hagan no lo hagan quejándose. Pero qué importante, hermano, es tener esta capacidad, dice, de someternos, llevando cautivo a la obediencia todos nuestros pensamientos. La primera fortaleza que tengo que derribar son mis peros, mis justificaciones, y decir: bueno, si esta es la voluntad de Dios, la voy a hacer, me voy a someter, voy a obligar, lo voy a cautivar, lo voy a esclavizar al pensamiento, lo voy a hacer. Voy a poner la palabra de Dios por encima de mí, de mi propio yo. Entonces, eso es lo que busca Dios. Un hombre sujeto, que crea y que obedezca a su palabra. Dice, como creo que lo dije el domingo, ¿no? ¿A quién miraré? Al que tiembla a mi palabra. Esa persona, el que es siervo de Dios, no importa el rango, no importa si es pastor, profeta, apóstol, oveja, es siervo con una condición sencilla de corazón y que se humilla bajo la poderosa mano de Dios, a ese Dios se exalta. Mire, el que tiene el espíritu, el corazón del siervo, creo que debe ser la persona con más autoridad dentro de la vida eclesiástica. No importa los ministerios, los rangos, el carisma, ¿no? Los dones que uno tenga. Estas son otras cosas. Pero cuando vos encontrás una persona que tiene espíritu de siervo, que obedece, no que agacha la cabeza por sumisión, esclavizado, no, por amor, estén sujetos los unos a los otros, que en el amor de Dios. Entonces uno obedece, aun cuando las personas me llaman la atención en alguna situación. ¿Yo qué hago? Obedezco. Porque si tiene razón, ¿qué tengo que hacer? Obedecer. Acá, por ser el pastor, no me pone por encima de los demás. Estamos sujetos los unos a los otros, en el amor, en el temor de Dios. En el temor de Dios. Una cosa es en el amor de Dios, pero acá en la Biblia dice en el temor de Dios. Porque Dios resiste al soberbio. Por eso, hermanos, muchos de los que están del otro lado y van a escuchar este mensaje, muchos no alcanzan, y pasan los años y no van a alcanzar los propósitos de Dios, porque son rebeldes. Rebelde y contumaz. Este pueblo dice rebelde y contumaz. Un pueblo de duras cerdas y de empedernido corazón.
le encuentran la quinta pata al gato, en vez de someterse en el temor de Dios. Y así este tipo tiene razón, no importa quién fuere. Y por rebelde, Dios me expulsa, me castiga. Hermanos, tenemos que ser reverentes, tenemos que ser temerosos de Dios y estar sujetos, como dice la Biblia, los unos a los otros. Y otra cosa que dice acá seguido, verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Qué tema para este tiempo? Mujer, dice la palabra de Dios que tenés que estar sujeta, en obediencia a tu propio marido. Esto, en este tiempo de mujeres empoderadas, es terrible. Y ahí muchas ya van a chillar. Pero vos no sabés cómo es este. Ten temor del Señor. Presta atención a lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia. Tenemos que entender algunas cosas, ¿no? Sujetos a esta palabra y entender que derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Otras personas también, ¿no?, desde la espiritualidad, se rebelan contra el conocimiento del Señor. Y uno también lo hace, ¿eh? Uno también lo hace combatiendo, ¿no?, combatiendo en su interior contra la soberanía de Dios. Aquí toqué dos textos donde en este preciso momento hay gente que se está rebelando contra la voluntad de Dios, que está combatiendo, está en altivez, se levanta y empieza a esgrimar argumentos vanos. No, pero ¿cómo me voy a sujetar al pastor? Mira cómo es. Mira cómo me voy a sujetar a mi marido, mira cómo es. Y ya ahora, en este momento, hay gente que está conflictuada con esto. Simplemente no obedece. No quiere obedecer, hay rebelión. No quiere llevar cautivo a obediencia el pensamiento de su corazón y decir, bueno, me voy a sujetar al pastor. La mujer, me voy a sujetar a mi marido. Y así sucesivamente en todos los escalafones de la vida, ¿no? Entonces, importantísimo esto. Dice, y estando pronto, contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo a Cristo todo pensamiento para que sea obediente. Gloria al Señor. Tomamos toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Y para poder calzarnos esa armadura tenemos que estar sujetos a la voluntad de Dios. Cuando no es un mero rito de palabras, decir, bueno, tomamos toda la armadura de Dios. Tenemos que entender que, bueno, después vamos a ver cómo era la armadura romana, ¿no? Pero la armadura está para proteger órganos vitales de nuestra vida, partes blandas sobre todo, el hígado, la panza. Bueno, la coraza nos va a hablar del pecho, el yelmo de la salvación, el apresto del evangelio, varias cosas. Y después vamos a entender la función de cada uno de los elementos que tiene la armadura para poder cubrirnos. No es un hecho simbólico, sin sentido, un mero rito. Cada pieza cumple un propósito especial. Los ataques que sufrimos a la hora de la oración, a la hora de la oración puede pasar en cualquier momento, pero a la hora de ir a orar, sobre todo, es un tiempo donde sufrimos muchos ataques espirituales. Y la gente que se maneja más en el tiempo de oración, más todavía. Y si bien no vemos nada físico, pero lo espiritual sí afecta a lo físico. Voy a citar 2 o 3 pasajes nomás para que veas cómo el ser humano puede quedar mal físicamente por no atender lo que es el mundo espiritual. Vamos a Lucas capítulo 13. Lo que quiero demostrarte por la palabra que hay afectaciones físicas que provienen del mundo espiritual. No es que, tiene una enfermedad, sí, uno tiene una enfermedad, a veces es así nomás, pero a veces es producto ¿de qué? De un ataque espiritual. Satanás hace estas cosas. Lucas capítulo 13, versículo 10. Ojo, si estás enfermo no le eches la culpa a todo el diablo, a veces estamos mal porque comemos mal, dormimos mal, vivimos mal, nada más. Pero a veces sí, tenemos que entender y discernir qué es un ataque espiritual. Lucas capítulo 13, versículos 10. Aquí estamos.
os digo que todo aquel que me confesare, no, estamos en otro lado. Lucas 13. Ahora sí, me equivoqué. Lucas 13, 10. Ahí está. Y enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Qué tenía? Espíritu de enfermedad. No estaba enferma, tenía un espíritu que la enfermaba. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Bueno, y como pasa muchas veces, ¿no? Dios obra y hay gente que critica. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús había sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar y en esto puedes venir y ser sanado, y no en día de reposo. Bueno, y sigue hablando, ¿no? Y entonces el Señor le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno de pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Tenía una enfermedad espiritual, y quien la tenía sujeta a enfermedad, ¿quién era? Lo declara el Señor con claridad: Satanás. Entonces sí hay enfermedades físicas que sí tienen una connotación o un principio espiritual. Acá lo vemos claramente. Otro más. Mateo, capítulo 17. Mateo 17, versículos 14. Y cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traérmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio. El otro era un espíritu. Aquí hay un demonio. Son dos cosas diferentes. Esto lo vamos a ir aprendiendo en este tiempo, ¿sí? Nos vamos, a ver si puedo traer para la próxima el hecho de entender que es una persona lunática. Esto es muy fuerte, es muy tremendo. Y respondió Jesús al demonio. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Otra vez, una enfermedad que lo llevaba a esta persona a estar atormentado al punto de que quería suicidarse, quería matarse. Se metía en el agua, se metía en el fuego, su cabeza explotaba, estaba atormentada por demonios. Tremendo. Versículos 5 de Marcos. Marcos capítulo 5, uno más. Capítulo 5, versículos 1 al 5. El endemoniado gadareno, otro endemoniado. Y vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, y aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas a pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo le dijo: Legión me llamo, porque somos muchos. Entonces, bueno, ya sabemos la historia.
el espíritu, el demonio, los demonios, porque él dice somos muchos, una legión son cerca de 6.000. Así que imagínate, mínimo tenía unos 6.000 demonios esta persona. El otro tenía uno que lo atormentaba, este tenía 6.000 demonios. Fíjate la mutación, ¿no? La transformación que produce la posesión demoníaca, que tiene una fuerza sobrehumana, que rompía cadenas. Uno ve las cadenas de ahora no son como las de antes realmente eran mucho más toscas, más gruesas. Pero imagínate que un tipo puede romper cadenas, grilletes, no solo la cadena, grilletes también, romperlo de las piernas. La fuerza sobrehumana cuando una persona tiene una posesión demoníaca, ¿no? Y lo llevó a vivir aislado, solo, de una manera miserable. Bueno, cuando recupera la cordura y Dios lo liberta, Dios lo manda que vuelva a Cristo, que manda con su familia, ¿no? Así que es tremendo. Y de acá prestemos atención, porque acá Jesús le dice, bueno, ¿cómo te llamas? Y él le dice, bueno, somos legión porque somos muchos. Y a veces vos ves a personas orando y preguntándole por cómo entró, cómo vino, de dónde vino, cómo se llama. Si tiene Facebook, un poco más le preguntan al demonio. No podemos hacer de este único pasaje en que Jesús habla con un demonio una doctrina dentro de la vida de la iglesia. Con los demonios no se habla, se los echa afuera en el nombre de Jesús y nada más. Prestemos mucha atención porque a veces ponemos en riesgo y abrimos puertas espirituales de las cuales después no podemos salir. Esto no es una doctrina bíblica, hablar con demonios no es doctrina bíblica. Jesús tiene un ejemplo de algo que hace, pero no podemos tomar esto como una doctrina y avalar un montón de payasadas que se hace y ponemos en riesgo nuestras vidas, la vida de la persona que estamos ministrando y aún la vida de la iglesia. Así que fíjate un segundito acá que algo se mueve. Estamos conectando algunas cosas. Como dice el cartel en la calle, estamos trabajando para usted. Estamos probando el Facebook, para que sepa. Todavía no vamos a pasar la forma de entrar ni nada, pero bueno, estamos probando a ver si podemos empezar a transmitir con el tema del Facebook. Pero bueno, estábamos con el tema de lo que los espíritus y el mundo espiritual puede hacer en medio de nuestras vidas, al punto de enfermarnos, de poseernos, de endemoniarnos. Como te dije, Satanás no va a tener piedad, él va a querer destruirte, porque la Biblia dice, él vino a hurtar, a matar y a destruirnos. Y acá vemos un vivo ejemplo de varias personas que estaban destruidas, enfermas físicamente por una posesión demoníaca. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Este es el ejemplo en este principio que quería traer y remarcar una vez más. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Entonces, una vez más, los espíritus y el mundo espiritual te puede enfermar el cuerpo, puede lastimarte, puede poseerte, puede hacer estragos alrededor de tu vida. Y la lucha que tenemos, por eso, no es contra carne y sangre. Quiero que nos concentremos y entremos en una vida de oración muy consciente. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad, contra gobernantes de las tinieblas. Y vamos a entender también en el proceso los rangos espirituales que hay dentro de la vida espiritual, ¿no? Bien dicho, para entender y saber contra quién peleamos y cómo tenemos que pelear. Entonces, qué importante en esta hora entender que hay un mundo espiritual y tenemos que tener muchísimo cuidado. Me quedé pensando en estas cosas y antes del diluvio hubo otro tiempo de la historia, hubo otra forma de vida, otro tiempo del mover de Dios, otro tiempo de la humanidad y después del diluvio hubo otra. Pero pensaba en esto porque imagínate que en aquel tiempo los ángeles dejaron su dignidad, dice, se mezclaron entre las mujeres y sacaron razas de personas gigantes, que también es un tema a estudiar y a profundizar, qué fue lo que pasó antes del diluvio. Fíjate que los ángeles
deformaron la humanidad y trajeron un caos terrible. Lo que puede hacer un espíritu en tu vida, lo que puede hacer los demonios en tu vida, arruinarte. Él va a venir a eso, a hurtar, a matar y a destruir. Pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Y así como Satanás usa sus emisarios, sus mensajeros, Jesucristo usa el suyo, que somos nosotros, que somos la iglesia. Quiero abrir con este tiempo de la palabra, un tiempo de oración ahora, y entrar en un nivel de conciencia, ¿no? Voy a hacer guerra espiritual, Tenemos que entrar en una maduración. Si nosotros no nos sujetamos al Señor, si nosotros no nos sujetamos a su palabra, si nosotros no somos fieles, verdaderos hijos de Dios, que andamos en la verdad, estamos al horno. No crea que tengan esa autoridad. Mirá, el nombre del Señor funciona, porque el nombre del Señor tiene poder. Después, como siempre lo remarco, Dios nos ha dado carismas, nos ha dado dones, y eso también funciona. Pero eso no quiere decir que tengas la autoridad y andes en el poder del Espíritu. No lo quiero espolear, ¿no? Como quien dice, pero entre los elementos de la armadura, hay uno que yo creo que es todos son importantes, pero hay uno que es fundamental, y es el cinto de la verdad. El cinto agarra varias piezas de la armadura. Si no tenés el cinto, se te cae todo. Y te quiero decir algo, hermano. Si no andás en la verdad, se te caen todos los argumentos. Si no andás en la verdad, se te cae todo. No tenés cómo sostenerte ante el mundo espiritual. Así que es importante andar en la verdad, andar en Cristo y andar de verdad como hijo de Dios. Así que te animamos a que te congregues, a que te vuelvas a Jesucristo, para que no te rebeles, para que te sujetes a la iglesia, para que estemos sujetos unos a otros. Personas que no toleran absolutamente nada que se les diga. Esa persona carece totalmente de autoridad. Así que te animo a que formes parte del cuerpo de Cristo y te sometas en el amor de Dios y en el temor de Dios. ¿Para qué? Para que realmente seas una persona de autoridad y que puedas andar de verdad en el poder del Espíritu. Así que vamos a orar por estas cosas, vamos a orar por lo que el Espíritu nos guíe. También el hermano Damián no lo ve, pero está aquí, ¿sí? Nos acompaña siempre y estamos orando, y los que están del otro lado también, júntense, vamos a orar. Cierre los ojos ahí donde está, abra su corazón, arrepiéntase si hay que arrepentirse, sométase bajo la poderosa mano de Dios, resistid al diablo para que el diablo huya. No tenemos pocos motivos, pero vamos a dejar que el Espíritu nos guíe. No vamos a orar por un espíritu de enfermedad, por el espíritu lunático, y las posesiones demoníacas, ¿sí? Estas tres cosas principales y todo lo que el Espíritu traiga a tu vida, Damián, y todos los que están allá. Los que están enfermos, pongan su mano sobre la enfermedad. Si es del alma, del corazón, ponga su mano aquí y vuélvase a Dios de todo corazón. Y vamos a orar y enviar las palabras en las alas del viento, que son los mensajeros de Dios, creyendo que el Señor en esta hora va a hacer milagros y sanidades y liberaciones, ¿sí?, de demonios, porque Dios es todopoderoso. Señor, oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Señor, y estamos sujetos a Él, que es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y juntos nos sometemos los unos a los otros en el temor de Dios, Y también en ese vínculo del amor, Señor, estamos sujetos unos a otros. Oramos por una iglesia unida, Señor, una iglesia sin divisiones, sin quejas. Oramos para que verdaderamente en este tiempo, primero que nada, haya unidad espiritual, haya temor de Dios. Dice tu palabra en el libro de los Hechos que mientras los apóstoles predicaban, había temor de Dios. El temor de Dios venía al pueblo. Señor, que tu presencia en esta noche redarguya de pecado, de justicia y juicio. Y nos convenza, Señor, y nos muestre la rebelión de nuestro corazón. Señor, perdónanos si hemos sido altivos, rebeldes y contumaces.
si hemos sido soberbios, Señor, si no hemos escuchado con temor. Si no hemos escuchado con temor, Señor, el llamado de atención de nuestros cónyuges, de nuestros pastores, de nuestros hermanos en la fe, de los ancianos de la iglesia. Señor, perdónanos si hemos sido rebeldes, Señor, en este tiempo a la voz de tu Espíritu por medio del cuerpo que es la iglesia. Señor, en este tiempo levantá, Señor, un espíritu de temor por tu presencia, por tu iglesia, por el cuerpo. Señor, y que podamos someternos los unos a los otros. Tener un tiempo de sanidad sobre tu pueblo. Señor, un tiempo de sometimiento en el amor y en el temor de Dios. Señor, sana a tu pueblo. En primera instancia, oramos por los pastores, por los ministros que han sufrido violencia, Señor, abandono, rebelión. Estas cosas nadie la ve, parece, Señor, pero vienen a mi espíritu orar por la iglesia, Señor, de Berizo, La Plata, Ensenada, de Argentina, Señor, aquellos ministros, Señor, que se quejan, Señor, que se quejan del abandono, que se quejan, Señor, de las rebeliones, Señor, de aquellos a los cuales ministra y encomienda, Señor, para que hagan la obra de la iglesia aquí sobre la tierra, Señor, y le han producido dolencias, Señor, y traiciones, Señor, y han socavado y han cansado el alma de tus siervos. Ahora venga un espíritu de aliento, un espíritu de renuevo, Señor, sobre los ministros de la iglesia, para que, como dice tu palabra, tú le pongas ministros competentes, hombres que lo amen de verdad, Señor, y no hagan la obra quejándose, como dice Hebreos, Señor, quejándose, Señor, y que puedan dar ejemplo de paciencia, de misericordia, de comprensión, de educación, Señor, para aquellos que andan en rebelión, porque el sacerdote debe ser, dice tu palabra, Señor, misericordioso para aquellos con los que se extravía. Señor, ahora pone sobre nosotros un espíritu de paciencia, de longanimidad, Señor, de benevolencia, pero con autoridad, Señor, y que nos proveas, Señor, de ministros, de discípulos, sujetos, obedientes, Señor, como Pablo miraba a Timoteo, un hombre idóneo para la obra, Señor, un hombre con la fe no fingida. Señor, bendice a tu pueblo, Señor, para que escuche y obedezca, Quita toda rebelión, toda altivez de espíritu, toda justificación, Señor, y que podamos llevar cautivo, Señor, primero nosotros, a la obediencia de Jesucristo en nuestros pensamientos. Aleluya. Santo, bendice a tu siervo a continuación. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias una vez más porque podemos estar aquí. Gracias por el honor que siempre es, Gracias. El privilegio que es poder dirigirnos a ti, poder orar a ti, Señor, y no ser consumidos, Señor, sabiendo que tú tienes la autoridad completa de todo, Señor. Nos sometemos ante tu voluntad, ante tu majestad. Y, Señor, volviendo a citar el pasaje, Señor, de que si Él militamos en la carne, no somos de la carne, no somos del mundo. Señor, en otra versión decía, no libramos batalla como lo hace el mundo. Santo. Y, Señor, si queremos librar batallas, si queremos luchar las cosas que son espirituales de la manera carnal o material del mundo, vamos a fracasar. Por eso oro, Señor, por la congregación. Amén. Oro para que haya discernimiento. Amén. Entendiendo, Señor, que lo espiritual se batalla con lo espiritual, Señor, y sabiendo que hay legiones, Señor, y que hay ejércitos que operan, que trabajan, que maquinan, Señor, sin descanso para destruirnos, Señor, para acabar con nuestras vidas. Pero, Señor, como dice tu palabra, mayor eres tú, mayor es el que está en nosotros que el que está allí afuera, Señor. Pero sabemos que tenemos que andar en la obediencia, Señor, andar en la santidad, para que realmente el que esté dentro de nosotros seas tú, Señor. Amén. Te pedimos, Padre, desde el cielo, quiero orar por las personas, Señor, que si bien tu siervo oró por los ministros, Señor, pero oro también por las personas que han sido lastimadas, Amén. Señor, que les han puesto cargas más pesadas que las que tenían que llevar, Señor, que les han inculcado, puesto tradiciones humanas por sobre tus leyes, Señor, y que han sido lastimados, Señor, y que han cerrado su corazón. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que los visites, Señor, que estés trayendo esa sanidad espiritual, Señor, que estés
volviendo a abrir esos corazones. Señor, que no sea que por causa de otras personas, Señor, se terminen perdiendo en el camino y terminen con las lámparas apagadas, Señor, sino que vuelvan a ser alumbrados, Señor, que vuelvan a ser traídos a tu verdad, que te conozcan realmente como tú eres, Señor. Y oramos por misericordia, Señor, por aquellas personas que tergiversan, Señor, ya sea consciente o inconscientemente, en tus enseñanzas o tus palabras, para que haya misericordia, Señor, para que les sea revelada la luz, se arrepientan de su pecado, de su mal proceder, Señor, y puedan volverse a ti, Señor, aún que están a tiempo, aún que tú muestras de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Bendice esta iglesia, Señor, abre los ojos del entendimiento, entendiendo, Padre, que las herramientas y las armas que tú nos das, Señor, son espirituales para batallar lo espiritual. Abre nuestros ojos para ver más allá, Señor, de los ataques, de las cosas que recibimos, Dios mío, entendiendo que hay ejércitos que operan, Señor, y que trabajan contra nosotros, Padre. Danos discernimiento, danos sabiduría, guíanos, Señor, en la oración, guíanos, Padre, fortalécenos para poder andar en la santidad, Señor, poder ser limpios, Padre, y poder doblar nuestras rodillas para limpiar nuestras vestiduras delante de tu presencia, Señor. Te alabamos, Rey. Aleluya. Gloria. Santo Señor, oramos por estas personas que están, como decía el pasaje, Señor, una mujer que estaba atada por el diablo. Señor, hay hijas de Abraham, una hija de fe. Señor, oramos por la iglesia, oramos por las mujeres, por los hombres de fe, que están en medio de tu pueblo y están pasando por tiempos de enfermedad, tiempos de dolencia, tiempos donde no pueden levantarse, donde las circunstancias, Señor, una y otra vez no le permiten levantar la cabeza. Señor, ahora, en el nombre de Jesús, enviamos tu palabra para que sean desatadas. En el nombre de Jesús, Satanás mentiroso, te ordenamos, en el nombre de Jesús, que sueltes las mentes y los corazones, los cuerpos que tú tienes atados en medio de la gracia. Soltalos ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, tomamos toda autoridad que nos ha sido delegada en el nombre de Jesús. Y aquellas personas que, Señor, que hace años, Señor, que no pueden levantar su cuerpo, que no pueden levantar su espíritu, que no pueden levantar su corazón, que no pueden andar en libertad, caigan ahora las cuerdas en lugares deleitosos, en el nombre de Jesucristo. Mira a aquellas personas, Señor, es un tema profundo, atraer las personas que están lunáticas, Señor, que tienen esta posesión espiritual. Le ordenamos a todo espíritu lunático, espíritu de suicidio en el nombre de Jesucristo, espíritu de tormento, que salga de las mentes ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y aquellos que ya están poseídos, Señor, tienen legiones, Señor, y son atormentados por las huestes de maldad, en el nombre de Jesús, le ordenamos que se vayan a tierras secas y desiertas ahora, que salgan de estos cuerpos que están atormentados por el diablo en el nombre de Jesús, y la paz de Jesucristo, Señor, reine ahora en sus corazones, se rompan cadenas, se pudran yugos de opresión, grilletes y cadenas se rompan, Señor, ahora en el nombre de Jesús, y vuelvan a libertad, y vuelvan a la lucidez, y vuelvan en sí, Señor, y estén en sus cabales, como dice tu palabra, que este hombre estaba en sus cabales, ahora estaba vestido de misericordia, Señor, y que pueda volver a su casa, a su familia, y restaurar su vida completa por tu gracia y por tu misericordia. Aleluya. Señor Dios Santo, quiero orar, Padre, por los atormentados. Señor, te pido en el nombre de Jesucristo que se anulen, se apaguen todas las voces extrañas, Señor. En aquellas personas, Padre, voces que las atormentan, que las socavan, que las buscan enterrar, Señor, decir que no pueden salir o no son capaces o van a fracasar o que no son nada, Señor. Padre, oro, Señor, para que esas voces que atormentan estas vidas, que atormentan a la gracia, sean apagadas en el nombre de Jesucristo. Tu palabra enseña, Cristo, que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Señor, que en este momento, en medio de todo el tumulto, en medio de ese mar de voces que atacan, Señor, puedan escuchar tu voz.
Señor, como le hablabas a Jairo, no tengas miedo, tan solo cree. Señor, que puedan escuchar tu voz, sabiendo que tú extiendes la mano, Señor, para sacarlos de esa oscuridad. Que tu luz los alumbre, Señor, en el nombre de Jesucristo. Vuelva a resplandecer sobre sus vidas, Señor. Me vuelvo en contra de toda voz, Señor, de todo demonio que esté atacando esas vidas, Señor, que esté insultando, que esté agrediendo, que esté trayendo depresión, desánimo. En el nombre de Jesucristo sean golpeadas en sus bocas, Señor, enmudecidos por el poder del Cordero Santo, en el nombre de Jesucristo. Y estas personas, Señor, puedan hallar paz en ti y su lamento, Señor, sea cambiado en baile en el nombre de Jesús, y la oscuridad que hay en las casas sean disipadas, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor Jesucristo. Estamos por este tiempo terminado y bueno, nos encontramos el domingo a las 10 de la mañana para glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Motivos de oración para compartir, ya tenés el contacto. Así que bueno, acordate, este tiempo de guerra espiritual o entrar en este tema, primero tenemos que estar queriendo hacer la voluntad de Dios y estar sujetos al Señor y sujetos a su cuerpo, que es la iglesia. Separado de estos principios, no podemos hacer absolutamente nada. El Señor te bendiga en gran manera. Paz.